Could say something. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Facebook Live el día de hoy. Hoy, como les habíamos comentado, vamos a estar ahora conectados con Inglaterra. Ayer estuvimos platicando con uno de nuestros proveedores italianos y bueno, hoy nos acompaña Dave Anderson. Otra vez estaré traduciendo para ustedes, para quienes no me conocen, no me han visto antes. Soy Eliseo y pues estamos aquí para hacer una presentación acerca de los errores o los problemas más comunes que se presentan en el vaciado de una pieza, ya sea un árbol o una pieza única, y dependiendo también el tipo de pieza y demás, y dependiendo los diferentes aleaciones o metales que se usan para ello. Entonces, bueno, doy la bienvenida a Dave. Dave, hi, how are you? Hi, Eliseo. How are you? I'm How's good, I'm Mexico? good. Mexico is nice and warm. Yeah, good, good. So if you could give a little presentation of yourself and what you do. Yeah, so I'm Dave Anderson. I've been to Mexico and visited Doxa many times. I'm the technical sales manager for GRS. 15 years experience working with investment powder, many companies around the world. Visited, give them technical support. Doxa being one of them. Pues bueno, Dave, para traducir lo que nos acaba de decir, es una persona con 15 años de experiencia. Él es en este sector, en específico en el vaciado de metales y en los procesos de el manejo de investimento, el secado del investimento, el quemado y el vaciado de los metales. Él es el experto técnico, el gerente técnico de GRS, que es el fabricante de nuestro investimento Docs Pro, de todos nuestros investimentos Docs Pro. Recuerden que además del Docs Pro estándar y el Docs Pro Premium, tenemos también otros investimentos para otros tipos de procesos de quemado. Y bueno, pues Dave nos va a estar hablando de cuáles son estos problemas más comunes. Nos comenta que ha estado muchas veces en México, muchas veces en Doxa. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, quienes han acudido a Expo Joya, por ejemplo, en octubre. Generalmente Dave anda por ahí y siempre gustoso de atender a nuestros clientes y resolverles justo el tipo de preguntas como los que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, bueno, Dave, go ahead. We can start with the presentation whenever you want to. Okay. Do you want to give a small intro of what we'll be talking about today? Okay, so one of the main things we always get asked is if there is a casting issue, how to fix a casting issue. So we have a few slides that we can run through most of the issues, what causes them, and how to fix them. Así que bueno, le pregunté a Dave, ¿no? Que si dábamos inicio, que si quería dar una pequeña introducción acerca de qué es lo que íbamos a ver. Y dice, bueno, vamos a ver cuáles son las causas principales y cómo solucionar de los problemas más comunes al momento del vaciado. So Dave, take it away. I'll be just try to make some pauses along the way so I can keep translating to our friends and customers. Okay. So one of the first issue that many people face is flashing or cracking. Uno de los problemas más comunes es la rebaba, que bueno, en inglés le llaman flashing, y esto es cuando sacamos el árbol del cubilete una vez vaciado y notamos que el metal se ha esparcido en lugares donde no debió hacerlo, ¿no? Es decir, que no continuó el relleno del molde, sino que se salió y tenemos diferentes rebabas que hay que retrabajar, y a veces el retrabajo es tan costoso que mejor volvemos a fundir y es una pérdida de insumos y de tiempo. So Dave, if you want to talk about how this problem usually occurs. So the most common reason for the flashing is the water powder ratio.
Do you want to? Yeah, go ahead. You can. So always the most common reason is the water powder ratio, and the easiest way is ensure that you use the correct water powder ratio, regardless whether you're using a vacuum mixer or you're mixing by hand. Nos dice que, bueno, el error, bueno, el problema más bien, más común, que por lo que sucede esto, es el ratio o la relación agua-polvo de investimento. Y también eso tiene que ver con la forma en la que estemos mezclando el investimento con el agua, si lo estamos haciendo a mano o con una batidora o si lo estamos haciendo al vacío. The next one is burnout cycle. Always follow the recommended burnout cycle. Make sure your ramps are not too high when they're going from room temperature to the first step, from the first step to the second step, so that ramp doesn't exceed 250 degrees. Our first ramp is only 150 degree we recommend. Nos dice que, bueno, que además de la forma de mezclar el investimento y si hubo exceso de agua o falta de la misma, o sea, lo que hablábamos hace un momento, también otro de los problemas que puede ocasionar, otra de las razones por la que este problema se puede presentar es en el proceso de quemado, ¿no? Recomiendan ellos que con nuestro investimento, el Docs Pro estándar y el Docs Pro Premium, seguir siempre la recomendación de la ficha técnica y no exceder de 250 grados centígrados. También no tener mucho cuidado en el punto entre primera y segunda rampa de temperatura, porque si se hace un cambio muy brusco de temperatura, esto puede generar que el investimento en el cubilete se craquele ligeramente y entonces crea las grietas por las que el metal va a generar estas rebabas. Also, the first stage of the burnout must not exceed 220 degrees. This is for both the Docs Pro Standard and Docs Pro Premium. Y que la primera rampa de temperatura no debe exceder los 220 grados centígrados. Y esto es tanto para el Docs Pro Premium y el Docs Pro Standard. Okay. The next one is if the casting forces, so the centrifugal force, if the casting centrifugal is too high, the RPM settings are too fast, or if they are having too much overpressure. The overpressure, you mean when it's vacuum, right? No. So once the metal goes into the flask, some machines you can apply an overpressure to force the alloy down. Ok. Y bueno, que la otra causa por la que esto se puede presentar es cuando estamos vaciando por medio de una centrífuga y la centrífuga va con demasiada fuerza. Y entonces esto también puede causar que con el choque térmico del metal se craquele el cubilete por dentro y nos genere estas aberturas. Esto también puede ser cuando utilizamos sistemas de presión en donde el metal se inyecta, digamos, bajo presión al molde y se hace esto con fuerza excesiva o mayor a la que debe de ser y entonces igual generamos este problema. Dave, do you want to add anything else to this this so far, or do you want to continue? You can continue. There's still more for the flashing, yeah. Sí, bueno, le preguntaba a Dave si quería agregar algo más sobre esta diapositiva y dice que no, que bueno, que continuemos con la siguiente. Go ahead. The bench setting time is important as well. Once you've invested, don't disturb the flasks for 90 minutes. Minimum 90 minutes we recommend. Because although the investment powder is set on top, the core of the mold is still wet, and if you remove the base, you move the tree on the inside. Bueno, otra de las causas
es que no se dé un tiempo de reposo al cubilete después de que se ha ahogado el árbol dentro del cubilete con el investimento. Si no dejamos por lo menos 90 minutos para el fraguado del investimento, para que pueda empezar a secar, podemos también generar esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si la superficie donde se encuentra el cubilete no es lo suficientemente estable, firme y hay vibraciones, esto puede hacer que mientras el cubilete, más bien el investimento dentro del cubilete se está secando y está endureciendo, se mueva el árbol ligeramente y al moverse el árbol genere estas pequeñas entradas que posteriormente generarán la rebaba. En el caso de si no se deja el suficiente tiempo, también entonces cuando movemos nuestro cubilete de la mesa donde ha estado reposando a el horno de quemado, entonces ahí también se puede mover el árbol ligeramente porque todavía al centro del cubilete, adentro, recuerden que es la última zona donde se va a ir secando el cubilete. Esa zona todavía permanece húmeda. Entonces, es fácil que se pueda mover el árbol y generemos estas grietas internas dentro del molde que nos van a provocar este problema. Don't overwork the investment powder. Make sure you have mixed, vacuum, and then remove the flask from the vacuum by 7.5 minutes. Otra de las razones puede ser que se extienda demasiado el tiempo de trabajo del investimento. Como todos ustedes saben, todos aquellos que vacían, hay tiempos muy precisos que tenemos que controlar al momento de estar preparando el investimento y ahogando nuestro árbol dentro del cubilete. Si se sobrepasa ese tiempo, la reacción del investimento va haciendo que se vaya volviendo como un poco más pastoso y entonces no genere este molde perfecto integrado a la cera del árbol. Entonces, también evitar no sobrepasar los 7 minutos y medio que debe durar como máximo el tiempo del trabajo con el investimento antes de dejar nuestros cubiletes reposando. When making the wax tree, don't put the waxes too close. Make sure they aren't close to the wall of the flask and they aren't close to the top of the flask. Cuando se hace el árbol, también tener mucho cuidado de 3 puntos. Uno, no poner las piezas demasiado cercas unas de otras, porque entonces no vamos a dejar suficiente espacio para el investimento. Y lo mismo, tampoco dejarlas demasiado cerca de las paredes o demasiado cerca del árbol, porque esto va a hacer que el investimento no genere una barrera suficiente entre diferentes piezas o las paredes y puedan generarse de igual manera estas grietas al momento del quemado y entonces tengamos este problema. Slurry temperature is also important. Cool the water down to 21 degrees. This will help. También la temperatura de cuando el investimento todavía es un lodo fluido, cuando el investimento todavía tiene esta consistencia, al momento de mezclar, cuidar la temperatura del agua, que no esté muy caliente y que más o menos esté en un rango de los 21 grados centígrados. Es la temperatura ideal al momento de estar mezclando. Another cause is if the mold is left too long before going into the furnace. Si el molde también es dejado demasiado tiempo en reposo, ¿no? Hace un momento hablábamos de si el reposo no era correcto, es decir, no era por el tiempo necesario de los por lo menos 90 minutos y si no le dábamos también un espacio en donde pudiera estar sobre una superficie firme y estable, sin vibraciones, sin movimientos. A su vez también, si lo dejamos demasiado tiempo antes de pasar al quemado, también se pueden generar estas pequeñas grietas dentro del molde en el cubilete que nos van a generar este problema.
We advise mix Go and ahead. we advise to leave the flasks for 2 hours before going to the Dave. furnace. Hello? We advise to leave the flask for 2 hours, maximum 4 hours before going to the furnace. Sí, nos dicen que también es importante que el cubilete se deje más o menos 2 horas. Sorry, could you mind repeating? Because the communication slowed down a bit and I couldn't get Okay. the whole thing. Okay, so if it's more than 4 hours, place a damp towel over the flasks, but we recommend 4 hours as the maximum. Then you put them in the furnace for the burnout cycle. Good. Thank you for repeating that. Perdonen, tuve que pedirle a Dave que me repitiera porque ahí en la comunicación por lo menos yo perdí un poquito del sonido. Entonces, bueno, nos dice que si vamos a dejar los cubiletes reposando por más tiempo de los 90 minutos, que es el tiempo mínimo recomendado, que no supere los 4 horas y de superar de entrada las 2 horas, también cuidemos que sobre los cubiletes pongamos un paño cocido para ayudar a los cubiletes a mantener todavía algo de humedad mientras está solidificándose el vestimento. De esta manera no se va a secar y se van a generar estas grietas internas. Sorry, Dave, go ahead. No. And then the last one is make sure that the waxes are sealed correctly. Mainly the wax sprue, center sprue is sealed correctly with the rubber base. You don't want the wax to move whilst the investment powder is setting. Y bueno, el último punto que menciona Dave es que la pliana y el árbol estén bien sujetos y bien sellados al cubilete para evitar que ahí haya movimientos también que nos generen alguna pequeña grieta dentro del molde. One of the next issues that we face is a rough surface. This can be caused by overheating your flask during the burnout cycle. So, el siguiente problema que estamos viendo es cuando se nos forman pequeñas burbujas o la superficie de la pieza no queda lisa, ¿no? Y queda como cacariza, digamos, ¿no? Y esto ahorita nos va a ir explicando Dave a qué posibles causas se debe. So, always, Dave, if you could talk to us about always follow the rough surface. Yeah, always follow the recommended burnout cycle. Uno de los problemas principales es que no se sigue el tiempo y el proceso, o sea, las rampas de quemado que se recomiendan. Ustedes cada vez que adquieren Investimento Docs Pro pueden solicitar a su vendedor que le entregue la ficha técnica del producto o que se le envíe por PDF, y en esta ficha técnica ustedes van a encontrar cuáles son los tiempos y rampas de quemado, las temperaturas y en qué tiempos hacerlas, ideales para que se pueda quemado adecuado. Generalmente los problemas de este tipo se van a presentar cuando el proceso de quemado no se hace correctamente. The next one is then dust or dirt on the waxes or on the wax trees. So always make sure that your tree is clean. It's not kept, any of your waxes aren't kept in the same room as the investment powder or where they El otro problema que puede... El otro problema que puede estar, más bien la otra causa de este problema, es que se ensucie la superficie de las ceras, ¿no? De nuestro árbol.
o que se usa, algunos de ustedes seguramente usan un poco de talco para ayudar a que la pieza tenga mejor, a veces tiene que ver con la inyección del molde de cera y que se pueda sacar fácilmente el molde vulcanizado, pero muchos de ustedes usan talco. Cuando la pieza tiene exceso de talco encima, esas porosidades generadas por el talco van a generarnos ese tipo de problemas. Next one is the flask or metal temperature. If your metal temperature or your flask temperature is too high, then it'll give you a rough surface. Sí, la otra causa puede ser que el metal esté demasiado caliente o el cubilete, o más bien que el cubilete y el metal, el diferencial de temperaturas, cause que se generen estas superficies cacarizas o no lisas, vamos, ¿no? Son de las causas que lo pueden generar. Again, it's the rough wax if you use too much talc or release agent. Whatever is on your wax will then be on your casting. Sí, que lo que sea que pongas en tu cera va a acabar en tu molde, ¿no? Entonces, si estamos usando talco, entonces, pues eso va a acabar forzosamente en el molde, ¿no? Todo lo que usemos entre la cera y el molde de investimento, sí o sí va a acabar reflejándose en la pieza. If you put your flask into the furnace too soon after you've invested, this can also give you bad surface. That's why we recommend 90 minutes, because come back to the surface of the mold may be set, but the core is still wet. Dice que a veces si no se hace un proceso de quemado correcto, el interior del investimento puede todavía mantener humedad y entonces también o si la temperatura de inicio es muy alta, podemos generar que se quede humedad dentro del molde y durante el proceso de quemado, y esa pequeña capa de humedad en el molde de investimento puede generarnos este tipo de problema. If you mix for not long enough or too long a time, then you can get a rough surface. There's reasons why we recommend that you mix for 5 minutes, because you then get an homogeneous mixture. Que bueno, que también si se trabaja además el investimento al estarlo mezclando con el agua, también podemos generar que no se forme una mezcla homogénea, y es por eso que ellos recomiendan que se mezcle, que el mezclado del investimento no sea, o sea, entre 5 y 5 minutos y medio. If people steam dewax, maximum 60 minutes, no more. Si alguien desencera con vapor de agua, de que este proceso no dure más de 60 minutos, es decir, de 1 hora. After 60 minutes, the steam will start to erode the surface of the mold. Después de 60 minutos, la humedad va a empezar a erosionar la superficie interior del molde, y eso va a generar de vuelta este tipo de problema. So the next one is non-fill. La siguiente es que pues no se llene correctamente el molde de investimento. So tell us, Dave, So non-fill is usually what down causes this issue? temperature. The permeability of Dox Pro powders is very high, so any non-fill is down to temperature. So the first thing that I would do would be increase my metal temperature first. Que bueno, que generalmente la causa más común de que no se rellene correctamente
el molde y tengamos piezas incompletas es la temperatura. Y esto es la temperatura del metal, que el metal no esté lo suficientemente caliente, que sería lo primero que él revisaría, ¿no? A qué temperatura estamos vaciando, y lo que está sucediendo entonces es que el metal se está enfriando demasiado rápido al ir rellenando el molde y no alcanza a rellenar los espacios y entonces se enfría antes y ya no deja que siga corriendo más metal. Then I would increase the flash temperature if you still had non-film. Si aún así seguimos teniendo el mismo problema, lo que él haría sería incrementar la temperatura del cubilete para que no se enfríe el metal tan rápidamente al estar vaciando. Another thing that can cause non-fill is the feed or the sprue to your casting. If it's not thick enough, the alloy cannot flow and fill before it starts to freeze. Dice que, bueno, que el otro problema generalmente es que la temperatura cuando se alimenta a través de un sistema cerrado, que se tiene que revisar también el sistema del diseño, más bien del árbol, porque el diseño en el que están colocadas las piezas puede estar haciendo que no fluya correctamente el metal. Esto también para centrífugas nos puede estar causando el mismo problema. And always attach the sprue to the thickest part of the piece. Siempre, would you mind repeating that? Always attach the sprue, the feed system, to the thickest, the widest part of the item. Que siempre se debe de colocar el molde de cera, la pieza de cera, en la cara más gruesa de esa pieza, es decir, empezar a que el metal entre por la parte más gruesa de esa pieza, ¿no? Empezar rellenando esa parte más gruesa y al final la parte más delgada de la pieza, ¿no? La que sea más como tipo filigranas o las uñas del anillo y demás, que sea al final, ¿no? De la pieza, o sea, eso es lo último que se rellene, ¿no? O sea, que la parte más gruesa de la pieza de cera esté lo más cercana a el hito del árbol. The next one then is if they're centrifugal casting, they're not spinning fast enough. Increase the speed. Si se está haciendo un vaciado por medio de centrífuga, entonces parte del problema puede ser que no se está utilizando la velocidad adecuada. Así como antes hablábamos de demasiada velocidad, pues también si no tiene suficiente velocidad el centrifugado, entonces también puede ser que no alcance a llegar el metal a rellenar el molde. Entonces, pues bueno, más velocidad malo, menos velocidad también malo. The same if they're vacuum casting. If they're not pulling enough vacuum, because the powder is porous, it pulls the alloy into the casting. So always check that you're getting the correct vacuum. Que también si está haciendo un vaciado por medio de vacío, revisar la presión del vacío que se está ejerciendo y bueno, aquí nos están recomendando hacer incrementos del 5% hasta encontrar el punto exacto de presión de vacío que debemos estar ejerciendo. También dar mantenimiento a las bombas de vacío. Eso también es un punto importante. Muchas veces no están dando la presión adecuada porque no se ha hecho una limpieza de la bomba y un cambio de aceite. Some people, when they are casting fine filigree items, they will have overpressure. Sometimes they need to add they need to increase the overpressure slightly. Do you mind repeating that? Because the communication sort of broke off a little bit. Sometimes if they are casting fine filigree items,
Yeah. they will need to add an overpressure. If the overpressure isn't enough, they need to increase it. Some machines, once the alloy has poured into the mold, they apply a pressure on Um, top. Bueno, lo que nos está diciendo Dave es que cuando se está vaciando piezas que tienen eh, partes con filigrana, o sea, con acabados muy finos, que también hay que revisar si a lo mejor la presión que usamos para eso, para otros artículos, hablando de sistemas de vacío, si la presión que estamos ejerciendo es suficiente y nos sirve también para esos productos más, esas piezas más delicadas con filigrana que posiblemente haya que aumentar la presión del vacío. Okay, so one of the next issues that we sometimes face is bubbles, air bubbles on the casting. This is solely down to the vacuum. The main reason, sorry, is down to the vacuum. Maybe it's not sufficient enough. The pump needs to be serviced. The oil needs to be changed. El siguiente problema al que vamos a hablar es cuando nos aparecen burbujas en la superficie de la pieza o pequeñas grietas, ¿no? Imperfecciones en la pieza. Go ahead, Dave. And then again, we come back to keeping the waxes clean. Don't use too much talc when you're making your wax. Dave. Yes. Can you hear me? No, not for a little moment there. If you want to start over with the bubbles. So Le again, estoy pidiendo a Dave que vuelva a empezar con el tema de las burbujas. we mentioned the vacuum, yes. Hello. Que no hay un vacío correcto. Hace un momento les comentaba que habría que las bombas de vacío hay que revisarlas y que tenemos que mantener el aceite limpio, que hay que hacer ese cambio de aceite continuamente y muchas veces las burbujas se generan porque el pozo de vacío en el que estamos vaciando no tiene la suficiente presión y necesitamos arreglar ese tema, o sea, revisar la bomba, que muchas veces ese es el problema y no el investimento o el metal o la liga que estemos usando. Can you hear me now? Dave, are you listening to me? Yes, yeah, I can hear you. I can hear you, Aliseo. Okay. Not very clearly. Let me just make one small adjustment. Perdón, amigos, yo no estoy escuchando muy bien a Dave, entonces voy a parar un segundito nada más. Seguimos en la transmisión, no paramos, no cerramos nada, pero nada más para revisar por qué no lo estoy escuchando bien. Unos segunditos, por favor.
Perdón, amigos, son las cosas de estar en estos lives. Teníamos un poquito de problemas de comunicación. Y bueno, gracias por su paciencia, gracias por esperarnos. Y bueno, continuamos con la presentación de Dave y el problema de burbuja en la superficie de la pieza. Así que bueno, Dave nos decía cuidar el tema del vacío, cuidar que la bomba de vacío esté en buenas condiciones y asegurarnos que no tengamos problemas por ese lado. So Dave, go ahead, continue, and thank you for your patience as well. No worries. We'll continue with the bubbles, the air bubbles. If you mix for too long, that is another reason that can cause air bubbles on your casting.
Pues bueno, otra vez otros programas de comunicación. Gracias a quienes siguen conectados. Gracias por su paciencia en esto. Vamos a cortar mucho ya lo que nos resta de este live para esperar no tener más problemas. Y si alguien está teniendo problemas con su vaciado, por favor, escríbanos en los comentarios de este live y con mucho gusto, mucho gusto, los contactaremos y intentaremos resolver estos problemas. También, y esto ahorita lo comentaba con Dave antes de regresar al aire, que si hace falta, lo revisamos en conjunto con él, hacemos una llamada con ustedes y revisamos el problema que estén teniendo y con toda la experiencia de Dave ayudamos a solucionar lo que sea que está sucediendo. So, Dave, thank you again for your patience with this. The internet has no, no. Yeah, we don't control the internet. Yeah, we don't control the internet; it controls us. Yes. So, you were talking about the bubbles, and we went through the vacuum part, and then Yes, what yeah. other So issues could we encounter? if you mix for too long, that can cause you problems. Si se mezcla por demasiado tiempo, también podemos tener problemas. Puede ser muy bien de los tiempos de procesamiento del investimento, mantenerlos dentro de los tiempos recomendados en las fichas técnicas que nosotros proporcionamos, que obviamente son avaladas y basadas en lo que GRS nos recomienda, nos da, ¿vale? Dave, go ahead. And then after you've poured the investment onto the flask, vacuum for minimum 1 minute. Y después de colocar el investimento en el cubilete y ahogar el árbol, hacer vacío de por lo menos 1 minuto, meterlo en la campana de vacío durante 1 minuto. And that's it for the bubbles. Yes, go ahead. That's it. That's the main. Y eso es todo con respecto a las burbujas. Tenemos otra falla más común de investimento que ver. La vamos a ver ya muy por encima, que es ahorita de lo que Dave nos va a hablar. Dave, as we both know, this is the last fault that we're going to look at. Yes. If you go, do you mind going through the motions a little bit quicker, and I'll try and keep up with you. Okay, so the blistering is mainly caused by the first stage burnout being too hot or too short. El blistering, que es cuando se forman en la superficie de la pieza como estas burbujitas, es decir, que la pieza no queda con un vaciado con la forma que debiera ser y que nos queda una superficie como grumosa, que luego muchas veces ni siquiera es posible retrabajar y generalmente hay que fundir la pieza. La imagen ahí es muy clara. Esto es muy común además en piezas de gran formato como la que aparece ahí en la imagen, y esto es generalmente debido a la temperatura de vaciado y la temperatura que tenemos en el molde. Go ahead, Dave. Also, if you put the flask into the furnace before 90 minutes, and if you put the flask too close to the elements on the wall of the furnace, then you can get this problem. Esto tiene que ver también con la temperatura a la que quememos, la temperatura en la que, si la temperatura la elevamos muy rápidamente al momento de quemado, así como también si el cubilete se encuentra demasiado cerca de las paredes del horno. Esto también puede hacer que se sobrecaliente el cubilete y entonces generemos este problema. Este problema se produce cuando al interior del cubilete en el molde, por cambios bruscos de temperatura, se desprende
una pequeña parte de el molde, o sea, de la capa de investimento, y entonces por eso nos queda esta parte como grumosa, porque nos va a entrar el metal en una parte que no tiene la forma de el investimento. Nos están llegando preguntas ya. A ver, ya la voy tomando. Yes, Dave, go ahead. That's it. That's most of the issues that you will face. The ways to fix it. But to prevent all that, use and store the investment powder correctly. Y bueno, por último, para evitar problemas, y esta es la última diapositiva ya, y esto es sobre los cuidados de almacenamiento del investimento y qué cuidados debemos de tener al momento de guardar el investimento, la temperatura a la que debe estar, los cuidados de la fecha de cuando fue fabricado. Son todos los cuidados que debemos tener con el investimento. Dave, we got one question. I don't know if you mind going over it with me. And they're asking, what type of liquid or spray should they use to clean the waxes before going into the flask? Water. Bueno, le acabo de hacer la pregunta de qué líquido o spray se debe utilizar para limpiar las ceras antes de enfrascar. Y Dave dice agua nada más. And then should they leave it to dry or can they just use it as it is? You can use compressed air to dry. Y bueno, le hago la pregunta a Dave si nada más la dejamos secar o si hacemos algo más o se puede dejar esa humedad ahí. Nos dice limpiar con aire comprimido, es decir, enjuagar con agua y luego secar eso con aire comprimido. I think we have one other question, Dave. Do you mind going? It seems like communications are back again. Do you mind if we go through that one? Yes, yeah, sure. Okay. A ver aquí la producción que me pase la siguiente pregunta. Y de veras, muchas gracias por toda su paciencia el día de hoy. Hijo, la verdad que estos lives, además con conexión del otro lado del mundo, son la verdad todo un reto tecnológico, pero lo bueno es que lo estamos pudiendo hacer y gracias a ustedes por su paciencia con nosotros de mantenerse conectados y estar al pendiente de estos lives. La pregunta es, si la textura en mis piezas es muy rugosa, ¿con qué podemos lijar o pulir para quitarle la textura? Bueno, de hecho me voy a adelantar y voy a contestar la pregunta yo. Dave, I'm going to take this one, but I'll translate it for you anyway. It says, if the texture of my pieces is too rough, what can I do to polish it, or what abrasive do I use to get that roughness off? So if you don't mind, I'll take it. I'll take this one because I think there are many issues regarding this. It could be more than one factor. So, bueno, como ahorita comentaba con Dave, esto puede ser multifactorial y también no estoy entendiendo muy bien si la pregunta se debe a que las piezas siempre salen así o que las piezas, la idea es que tengan un cierto acabado como rugoso. Si no es así y el acabado siempre es rugoso, tendríamos que ver a veces desde la aleación que se está usando, cómo se está haciendo el proceso de investimento, el quemado y el vaciado de la pieza. Entonces, a quien haya hecho esta pregunta, nos vamos a poner en contacto contigo, vamos a ayudarte a llegar a la solución de este problema con todo el gusto del mundo. I have one more. This is midday over here, so it's not very common to have a lot of people connected, but
your theme is very popular, Dave. Le digo que su tema es muy popular y le agradecemos mucho a todos ustedes que se han mantenido conectados, que es mediodía, es difícil estar conectado hasta ahora. La pregunta dice, ¿cómo puedo mejorar la textura que sale del vaciado porque no logro que salga lisa? So the question is, how do I improve the texture of the surface once it comes out of the flask? Because I just cannot manage to have a smooth surface on my pieces. I think this is also a multi-factor issue. Yes, yeah, it could be, or the wax is clean, or they smooth going in before investing, after investing, is the burnout right, and then when you're casting, are the temperatures correct? Okay. Dave nos dice que hay que revisar las temperaturas de vaciado y las temperaturas de Dave. Dave, were you going to add something else? No, I'm losing you. Oh, okay, so now you're losing me. Okay, well, voy, otra vez, Dave no nos está escuchando bien, ahora es al revés. Entonces, vamos a terminar con el live. Creo que será ya lo mejor. Por favor, sigan enviando sus preguntas. Responderemos todas, cada una de ellas. Gracias por su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. De verdad es todo un reto tecnológico poder hacer estas conexiones con el otro lado del mundo y estaremos en contacto con todos los que sigan haciendo preguntas. Thank you, Dave. Thank you very much for taking time to do this at this time. No worries, You anytime. haven't had dinner. No. Le digo a Dave que muchas gracias, que él todavía no ha cenado, ¿no? Que muchas gracias por conectarse en estas horas. Así que, so Dave, if you want to say goodbye to our customers and friends. Yes, thank you for coming. Muchas gracias, and I'll see you next time. Thank you, Dave. Take care. Thank you. Hasta luego a todos. Buen día. Thanks. Bye-bye.